por la instrucción del presidente, que era conseguir las vacunas al mismo tiempo que los países avanzados, México a través de la Cancillería se dio a la búsqueda de encontrar cuáles serían los mejores proveedores. Y lo que eran solo un puñado de farmacéuticas las que ya estaban muy avanzadas, y se decidió, pues la Secretaría de Salud decidió firmar contratos con 3 farmacéuticas, Pfizer, 2 occidentales, Pfizer y AstraZeneca, y una tercera, la vacuna china de CanSino. Ahora bien, los siguientes meses pues se trabajó con estas empresas, se firmó el 8 de octubre, me parece, en Palacio Nacional, en una mañanera, los primeros acuerdos con esas 3 farmacéuticas, y se firmaron los convenios definitivos en la primera semana de diciembre. Ahora bien, ¿qué pasa, Pepe? 2 cosas. 2 de estas farmacéuticas, CanSino, que es de China, y AstraZeneca, pues ellos lo que nos proveían era el compuesto, el antígeno con el que se prepara la vacuna, pero no la vacuna terminada. Entonces, en estos 2 casos, pues hubo que encontrar también 2 laboratorios en México que realizaran el proceso que se conoce en inglés como fill and finish, o en español, pues es formulado y envasado. Ambas empresas, ambas farmacéuticas eligieron a sus socios en México. En el caso de AstraZeneca fue el laboratorio Leomont, que está en Ocoyoacán, y en el caso de la farmacéutica china, ellos eligieron la empresa Brugger. Me atrevería a decir que el retroceso es mayor para el caso argentino que para el caso de México, porque desde que asumió Andrés Manuel López Obrador empezó sistemáticamente a invocar el principio de la no injerencia en los asuntos internos de otros países, lo cual, como sabemos, se aplica selectivamente, porque él no tuvo ningún problema en invitar a Maduro a su inauguración, con lo cual básicamente ahí hay un respaldo. No, para Argentina sí es un retroceso gravísimo, porque de los tiempos de Alfonsín, desde 1983, que Argentina abrazó la causa de los derechos humanos y por primera vez está colocando la soberanía, desprestigiado concepto de la no injerencia como un pretexto para no emitir una opinión. Ahora, lo más grave de México y Argentina es que al mismo tiempo en esa comunicación que hicieron ante la OEA, sostenían que había que respetar las instituciones democráticas nicaragüenses. Te lo estoy citando prácticamente literal. Instituciones democráticas de Nicaragua, que no existen. Lo único que hay que respetar en el caso de Nicaragua es la voluntad absoluta de Ortega y Murillo. Felizmente, Pepe, México y Argentina han recapacitado, yo creo que eso hay que reconocerlo, y han rectificado su posición, y el día de ayer sacaron una comunicación que es 180 grados distinta de la anterior. Y ya hay mucha inmunidad, pero todavía hay muchas regiones que no tuvieron la misma intensidad en las oleadas anteriores, y puede haber todavía brotes regionales. Yo creo que los nuevos brotes, que seguramente ya están, de hecho estamos ya muy evidentemente en un brote en Yucatán, en la península, en Baja California Sur, Sonora, esa es otra región, en algunas áreas de la Ciudad de México. Esto va a estar brincando con brotes regionales o locales, porque habrá sitios donde hay todavía muy poca inmunidad de grupo, y eso es lo que seguramente va a pasar. Y a eso agrégale que van a empezar a circular las variantes del virus que son más transmisibles, muy particularmente la que se está diseminando con más intensidad en la península es la variante inglesa, la alfa. Entonces, no, esto no se ha acabado, Pepe, como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Hay que estar prevenidos, pues, porque ahí vienen los repuntes. ¿Qué incremento puede haber en estos repuntes? Claro, todo es relativo, porque ciertamente hay gente que ya tiene la vacuna, incluso la vacunación completa con 2 dosis. Todavía faltan muchos, pero se ha vacunado una gran cantidad de mexicanos ya. Dice en ese sentido Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que la tercera ola de COVID en Ciudad de México sería entonces de menor intensidad. ¿Tú coincidirías? Sí, mira, sobre todo que sería más bien sobre brotes en regiones. La Ciudad de México es tan grande que podría ser un país.
y hay regiones que no estuvieron con la misma afectación. Nos pudo haber ido mejor, pero sin embargo me parece que decir que nos fue mal es un exceso. Creo que Mario Delgado, dentro de las dificultades, hay que recordar que él casi va llegando de presidente nacional de Morena, y aún así, en mi opinión, rindió buenas cuentas. Nunca habrá cuentas perfectas, salvo cuando se tiene carro completo, que eso ya no existe. Y yo creo que Morena ratificó ser la primera fuerza en el país. Ganamos 11 de las 15 gubernaturas, tenemos mayoría simple, somos el primer grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues a mí me parece que también el electorado nos ha dado un mensaje de que hay que dialogar, hay que buscar acuerdos, siempre en la búsqueda de la transformación de nuestro país. En caso de que tú fueras electo por tus colegas, compañeros, diputados de Morena, ¿cuál sería tu misión? ¿Tejer puentes de unión con el PRI, por ejemplo, para buscar la ansiada mayoría calificada que reclama el presidente? Bueno, primero hay que unir al grupo parlamentario. Primer tarea, que salgamos unidos de este proceso natural de elegir al coordinador o la coordinadora del grupo parlamentario nuestro. Después tenemos que ratificar la alianza con nuestros partidos compañeros en la coalición, el PP y el Partido Verde. Y en tercer lugar, pues tenemos que buscar qué diputados en lo particular y qué grupos parlamentarios en lo general puedan coincidir en las propuestas legislativas. De la seguridad pública que comenzó con el presidente Calderón, que continuó con el presidente Peña Nieto y que ha profundizado el presidente López Obrador, pues si nos atenemos a los números, Pepe, pues no se ha resuelto. Realmente ha sido un fracaso la militarización de la seguridad pública. Y sin embargo, el presidente López Obrador quiere seguir con este modelo, y no solamente eso, sino lo quiere profundizar con esta idea de que ahora la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es cierto, Pepe, que ya en los hechos esto pasa. Quien conforma la Guardia Nacional son exsoldados y exmarinos. Tienen reglas que son castrenses y tienen un mando que es un general de brigada. Entonces uno diría, bueno, pues ya fuera máscaras y que pase la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero mira, Pepe, esto sí es un paso muy importante, porque una vez, si se reforma la Constitución para que ya sean los militares definitivamente los encargados de la seguridad pública a nivel federal, pues yo me pregunto si esto se podría echar para atrás después, si llegara un presidente y dijera, hombre, pues la militarización no ha funcionado. Fue Latinus el que lo destapó de las famosas casas del matrimonio Ackerman-Sandoval, o bien lo político en el sentido de que se consideró una traición que Irmeréndira Sandoval hubiese querido influir malamente y fuera de línea en la selección del candidato en Guerrero, Pepe. Y yo te diría más bien que es la falta de resultados. Lo que ha ocurrido, claro, ahora se agrega esto, en efecto, es una empresa que no tiene empleados, que no tiene experiencia en vender este tipo de productos, que además los vende 3 veces más caro, que además cuando los contactamos nos dijeron que pues cotizaban más porque iban a hacer las pruebas in situ. Entonces, pues se paga $1 millón de pesos. Yo lo que me pregunto es, ¿y la austeridad APA? Bueno, AMA, ¿y la austeridad APA qué pasó, no? Porque pues en Salud Digna o en otros, incluso laboratorios privados, te estoy hablando, cuesta 260 pesos la prueba. Entonces, pues estar pagando lo que se está pagando en la función pública, que está encargada no solamente de la corrupción, sino de la austeridad republicana, pues sí suena cuando menos incongruente.